A lo largo de esta barra le hemos hablado acerca de los puertos y de las aduanas en el país, con la Marina, con el Ejército a cargo de la operación de estos espacios. ¿Han mejorado realmente las cosas? ¿Ha disminuido la corrupción? Que son las preguntas de fondo, pero además es importante también considerar lo que ahora está sucediendo o ese escándalo que se generó en torno al aeropuerto de Cancún. Así que es así como le doy la bienvenida a Víctor Hugo Hernández, analista de Casa. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Buenas tardes. Oye, Víctor, ¿cómo ves todo esto? A ver, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo desde que está el Ejército y la Marina a cargo de los puertos y aduanas? Bueno, lo que ha cambiado es que, como otras instancias de nuestra vida pública y de nuestras se ha militarizado, poco a poco se ha ido poniendo en manos de los militares prácticamente todas las aduanas del país, tanto las que se encuentran en el norte, que son fundamentales, como las que se encuentran también en los puertos y en el sur del país, y las pocas que hay en el centro, ¿no? Finalmente, esto en un esfuerzo por tratar realmente de hacer más eficiente el trabajo de las aduanas, que ¿cuál es? Pues ya lo sabemos, las funciones de las aduanas son complejas: recaudar los tributos aduaneros, recaudar las cuotas compensatorias, formar estadística, prevenir y reprimir las infracciones, prevenir y reprimir el tráfico de drogas, evitar el trasiego de drogas, ya lo vimos, la evasión fiscal, el contrabando, el tráfico de armas, en fin. En pocas palabras, tratar de administrar lo que históricamente ha sido un foco de corrupción. Comentábamos hace un momento, Magda, con nuestros compañeros analistas, que es cierto, las aduanas eran históricamente, por excelencia, el centro para hacer dinero, el lugar para hacer dinero favorito de los políticos, amigo de los políticos. No lo sé, sería atrevido de mi parte decir que esto continúa. Quisiera creer que no, pero seguramente todavía lo es, y eso lo podemos ver a la luz de cómo se encuentra el país. ¿Seguimos viendo carros ilegales que entran al país? Yo creo que sí. Seguimos viendo trasiego de drogas y todo lo que significa los detonantes que hacen posible las drogas en el país. ¿Ha crecido el consumo? ¿Ha crecido la venta y la operación? Parece ser que sí. Han crecido los índices delictivos como consecuencia de la actividad que se hace en algunos estados por tener cerca un puerto aduanal. Todo indica que sí, ahí está el estado de Colima. Sin embargo, bueno, es todavía temprano para poder ver y decir si realmente el haber militarizado, tanto con los militares como con la Marina, estos centros, va a dar resultados. Vamos a tener que hacer un corte de caja pronto sobre los resultados y ver si esto funciona, porque lo delicado del asunto es que estamos hablando ya del último frente que tendríamos en este país, visto que pues lo que eran los civiles, lo que eran los políticos o administradores que estaban antes, no eran más que una bola de corruptos en esto, ¿no? E ineptos, por otro lado. Fíjate que hace un momento platicamos con la audiencia y hacíamos un balance, ¿no?, de cómo estuvieron los decomisos de 2016 a 2018. Y nada más por mencionarte algunas cifras, Víctor. A ver, metanfetamina, 128% más decomisos de lo que se ha tenido, ¿no? Lo que significa que también ha habido un incremento en este flujo de drogas ilícitas. Cocaína, 77% más que bueno, fue incautada. Heroína, 26% más decomisos. Embarcaciones, 77% más incautadas. Insisto, por una parte vemos el tema de las incautaciones y por el otro lado también vemos el asunto de que pues ha crecido el movimiento, ha crecido este tráfico de estupefacientes, así como de miles de productos más, de personas, de órganos, en fin, ¿no? Lo platicamos ahora también con tu tocayo, con Víctor Hernández. El asunto es, Víctor, si no se hubiera implementado esta estrategia, ¿cómo habrían hecho para parar o cómo se podría poner un freno a este monstruo de 1000 cabezas que se sigue fortaleciendo, ¿no? Porque es un problemón el que tenemos. Claro. No, mira, esos datos que das, que yo no los conocía, Magda, pero bueno, podrían decir, depende del lado que estés, como los quieras ver, ¿no? Bien puede ser más eficiencia, más efectividad por parte de quienes ahora están administrando las aduanas, o bien, como tú lo dices, ¿no? Bueno, más incremento en la actividad de drogas y que ahora se detecta, dependiendo como lo quieras ver. Pero lo que sí me queda claro también es de que a veces, no sé, abusamos de los militares para tratar de controlar ciertos problemas. Y aquí no solo es el hecho de que pongas militares, sino el hecho de la capacitación, la operación, la administración. Finalmente, controlar una aduana no es nada más, ahí te pongo y a ver cómo la llevas, ¿no? Exige capacitación, exige conocimientos tecnológicos, existe conocimiento de lo que es el derecho comercial internacional, existe tantas otras cosas, existe dinámica de transportes, ingenierías, que la verdad, pues a veces dices tú, bueno, ¿tendremos realmente a los militares capacitados para esto o tendremos que pasar por esa curva de aprendizaje que ya sabemos muchas veces es dolorosa, ¿no?
Y que además ahora viene también la otra parte, ¿no? O sea, hemos visto en reiteradas ocasiones a funcionarios públicos que terminan siendo corrompidos, que terminan cayendo en las redes de corrupción por estos criminales y demás, y que bueno, finalmente son los que terminan facilitándole el trabajo, ¿no? Ahora nos decía Juan María, a ver, no están exentos tampoco los militares y tampoco los marinos de poder caer en las tentaciones de la corrupción, ¿no? Es un tema grande y es un asunto sumamente complejo el que verdaderamente podamos terminar por erradicar este problema que se nos ha venido desarrollando en los últimos años y que lo mencionábamos también, en los últimos 30 años sobre todo, el crimen organizado se ha fortalecido de una forma brutal. Sí, mira, es cínica la frase, pero es una realidad en este país. Dice que todos tenemos un precio. El asunto es saber llegar a ese precio, ¿no? Y finalmente los militares, con todo y su fama y su de rectitud, de trabajo honesto y de hombres entregados al sistema, bueno, no dejan de estar integrados las Fuerzas Armadas por seres humanos también, susceptibles de ser corrompidos o amenazados, ¿no? Esa es una realidad. Por eso te digo que es delicado que este sea nuestro último gran bastión en cuanto a poder hacer efectivo el derecho, el orden y la legalidad, porque si se nos cae este último gran bastión, ¿qué va a quedar de este país? Cuando está visto que todas las otras instancias que se ha intentado poner o todos los otros políticos y administradores pues han sido un verdadero fiasco en muchos sentidos, ya sea por incapaces o por corruptos. Esa anécdota que platicaban hace años es una gran verdad y la seguimos repitiendo a manera de chiste y a manera de broma y de anécdota, pero es presente, ¿no? Cuando el compadre, el amigo, el allegado llegaba con el presidente y le decía, ¿dónde lo pongo? ¿Qué quieres, mi compadre? Pues ponme una aduana. Todos querían una aduana porque sabíamos lo que significaba estar en una aduana y el bajo perfil, el poco riesgo y la gran capacidad para enriquecerte en unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántas fortunas no se hicieron a la luz de las aduanas? Oye, y ahora viene la otra cara de la moneda y de un asunto que también tocabas que es un tema clave, ¿no? La militarización. El riesgo que puede llegar a implicar para nuestro país el hecho de que cada vez se suman más actividades a las Fuerzas Armadas, ¿no? No nada más construyen aeropuertos, refinerías, trenes, ¿no? Administran aduanas, administran o van a administrar también todos estos sistemas, ¿no? Tanto en el caso del Felipe Ángeles hay una administración de índole militar, ¿no? En el caso también del Tren Maya habrá una administración de carácter militar. ¿Qué riesgo le ves a todo eso? Porque a veces escucho a algunos analistas, Víctor, y dicen, espérate, el problema no es ahorita, el problema va a ser el día de mañana cuando traten de quitarlos. Claro, por supuesto, ¿no? Ya en estos días, ya en estos tiempos que estamos viviendo, el sector militar es un poder dentro del poder. Ellos se mueven ahora sí con entera libertad, tienen sus propios ajustes de cuentas, tienen su sistema para meter orden, casi no rinden cuentas, tienen presupuestos millonarios, no tengo aquí el dato, pero es millonario lo que ha recibido las fuerzas militares. Y el presidente apuntala esto bajo varios paradigmas. Uno, que es que el ejército mexicano es diferente a otros ejércitos porque es emanado del pueblo. Dos, que le da una lealtad total al presidente, cosas que en cierto sentido son ciertas, se vale. Y un tercero, que podríamos pensar, le ha dado esa fuerza ante la imposibilidad de tener de dónde agarrar el presidente para poder echar a andar sus programas con cierto nivel de eficiencia y garantizar una de las banderas que ofreció, que era la guerra contra la corrupción. Aunque hay otra lectura, como la que daba Víctor Hernández hace un momento, ¿no? Que era darle fuerza a los militares para poderlos tener de su lado y mantener el control de este país. Pero bueno, América es una historia llena de lo que significa la militarización y el precio tan alto que han pagado esas sociedades. México no lo ha vivido como tal, hemos vivido incidentes aislados en donde los militares han jugado un papel importante para bien y para mal del país, pero no hemos vivido realmente lo que es una bota militarizada, lo que es un país militarizado bajo una bota. Esas son verdaderas tragedias. Es que fíjate que... Y es posible, claro. Fíjate que hay distintas opiniones, Víctor, y ya señalas algunas, ¿no? Hay quienes sí, aventuradamente dicen, a ver, espérate, la bronca va a ser sacarlos el día de mañana, la bronca va a ser que si ahora les estás dando tal cantidad de derechos, pues se los quieras quitar el día de mañana y se te vaya a voltear el asunto, ¿no? Por una parte, pero también hay quienes dicen, a ver, voltea a ver a una institución que es tan leal
a lo que diga pues su comandante supremo, es tan leal a lo que diga el presidente que casi si le dicen autodestrúyete, se autodestruye, ¿no? Me parece que son distintas las opiniones que se pueden llegar a tener y que lo sabemos, ¿no? De pronto todo es blanco o todo es negro y no hay en medio una escala de grises porque tenemos un país sumamente polarizado. Lo cierto es que lo citas bastante bien. Hay varias razones. Por una parte puede ser el tema de la legitimidad, el por qué hacerlo de esta manera, por un tema de legitimidad, por un tema de centralización de la estrategia de seguridad pública y finalmente por un tema de simbolismo. El poder terminar, el poder demostrar y enviar un mensaje totalmente contrario a lo que ya se venía manejando en el pasado con los anteriores gobiernos, tanto panistas como priistas, y decirles, a ver, aquí están los militares, pero no nada más están afuera para hacer combate a temas de seguridad, ¿no? Sino están controlando todas esas áreas que cayeron en garras de la corrupción y que no han podido frenar una problemática mayúscula, ¿no? En un tema de simbolismo, insisto. Claro, y dentro de esos simbolismos, pues hay que recordar, ¿no? Que tanto el ejército como la marina, y más la marina que el ejército, gozan de una cabal popularidad y afecto por parte del pueblo de México, ¿no? Cuando los pones tú en aquellas instancias que tienen mayor valor dentro de lo que es la credibilidad y la confianza, aparece el ejército y aparece la marina y aparecen las Fuerzas Armadas ocupando los primerísimos lugares, ¿no? En cuanto a eso, pero pues todo tiene su nivel y su momento también. La lealtad es un valor, pero es un valor que se construye día con día y que también depende de las circunstancias. El ejército, al igual que otras grandes instituciones, está formada por humanos, por seres humanos que son también con sus defectos y sus virtudes, y las circunstancias políticas también podrían orillar a percepciones diferentes y a cambios, ¿no? Ya muchas veces se ha hablado del riesgo que hemos tenido de tener un golpe de Estado en este país, novelado o no novelado, pero han existido esas historias, algunas leyendas urbanas, pero ahí están presentes siempre los militares. Ese es el riesgo, siempre será un riesgo. Los poderes siempre serán eso, riesgo para quienes los manejan y los detentan, y más si es una sociedad civil, si es un gobierno civil, que pues echa mano del ejército, ¿no? Como aliado. ¿Cuándo dejará de ser aliado? ¿Quién sabe? Bien, lo cierto es que de pronto resulta un tanto complicado el poder medir resultados cuando no se da continuidad a una estrategia, cuando no se le da el tiempo suficiente como para poder actuar, como para poder saber si verdaderamente han cambiado las cosas, ¿no? Que esa es la principal problemática a la que nos enfrentamos tras cada cambio de administración. Muchísimas gracias, Víctor, como siempre ha sido un placer. No, al contrario, Magda, políticas públicas que siempre están sujetas al tiempo y al paso de los días y de los meses, de los años, para saber si funcionaron o no. Y la verdad es que muchas de ellas pues nos han decepcionado. Vamos a ver si no ocurre lo mismo. Saludos, Magda. Y algunas que terminan dando resultados, pero que terminan borrándose de un plumazo porque les vieron el puntito negro. En fin, gracias, Víctor. Un abrazo fuerte para ti.